Hey muchachos, ¿qué tal? Vamos ahorita a comenzar a hacer el primer problema del tema de dinámica de la partícula. Este material y el audio fue elaborado por mi persona, profesor Julio Granadillo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hacer entonces el primer problema, que es el problema número 10 de la guía de dinámica de la partícula. ¿Ok? Entonces, el problema dice lo siguiente. La esfera C de radio despreciable y masa m está sostenida por dos cuerdas de igual longitud L unidas en su extremo A y B respectivamente al eje vertical EE fijo a tierra, ¿sí? Y aquí podemos ver el sistema, ¿ok? El dibujo. Si la esfera gira en el plano horizontal alrededor de dicho eje con un vector velocidad de magnitud constante igual a raíz, y dentro de esa raíz se tiene raíz de 3 G por L, determinar la tensión en cada cuerda. La distancia AB es igual a raíz de 3L. Entonces, fíjense, esto que está acá es la trayectoria, esto que vemos acá es la trayectoria de la esfera C respecto a tierra. ¿Ok? Fíjense que se mueve en el plano horizontal, en el plano horizontal. Lo otro que podemos ver es que ese movimiento va a depender de la tensión o de las cuerdas que eh, que están unidas acá alrededor de la esfera C, que es esta tensión que se puede decir tensión CB y la tensión CA. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el ángulo que forman ambas tensiones con respecto a la horizontal. ¿Por qué? Porque es importante determinar eso porque cuando comencemos a hacer sumatorias de fuerza en dirección I y J, entonces necesariamente vamos a proyectar esas tensiones en I y en J, y por lo tanto es necesario conocer el ángulo que forman ambas tensiones con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, acá tenemos un triángulo de tipo isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados iguales, ¿sí? Que es este lado que está acá de longitud L y tenemos este otro lado también de longitud L. Por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles, lo cual ya se nos hace bastante familiar porque lo hemos trabajado en el tema anterior. Entonces, fíjense que esto es un dato porque acá el enunciado lo dice, está sostenido por dos cuerdas de igual longitud L. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esto es L y esto es L, y por lo tanto, al tener dos lados iguales, es un triángulo de tipo isósceles. Entonces, para nosotros conocer este ángulo, simplemente lo que se hace es bisectar el triángulo isósceles. Se trabaja muy similar a como lo trabajábamos anteriormente. Entonces, se aplica la propiedad del seno. Esto que está acá viene siendo tita medio. ¿Ok? ¿Por qué tita medio? Bueno, porque si estamos bisectando el triángulo, o sea, estamos picando el triángulo por la mitad en dos partes, entonces este ángulo que está acá es tita medio. Y esta longitud que está acá sería raíz de 3L medios. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la propiedad del seno, entonces decimos que seno de tita medio va a ser igual a raíz de 3 sobre 2L, raíz de 3 sobre 2, y eso dividido entre la hipotenusa, que es L. ¿Ok? Pero solamente en este caso ya la L se subió acá, y entonces se me va L con L, y finalmente me queda que seno de tita medio va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer tita para que cuando yo sustituya el valor de tita acá, me dé raíz de 3 sobre 2? Entonces, tita tiene que valer, necesariamente, tiene que valer 100, 120 grados. ¿Ok? Si nosotros sustituimos tita acá como 120, 120 entre 2 sería 60. Y por lo tanto, seno de 60 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces, de igual forma, podemos conseguir el ángulo alfa, y el ángulo alfa
va a ser igual eh, a 30 grados. ¿Ok? Chévere. Luego de eso, es necesario, muchachos, cuando se trabaja este tipo de problemas, hacer un diagrama de cuerpo libre de la partícula que estemos estudiando. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación esquemática de todas las fuerzas que actúan en esa partícula o ese cuerpo que estemos estudiando. ¿Ok? Entonces, en este caso, dibujamos acá la esfera C, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, tenemos el peso, ¿ok? Peso que es igual a masa por gravedad. Es importante acá tomar en cuenta que como en este caso me dan de dato m, entonces el peso lo dejo en función de ese dato. Sabemos que el peso es igual a m por g. Entonces, como me dan como dato m, yo expreso el peso en función de ese dato. Es posible que en otros problemas no se dé como dato la masa, sino que se dé como dato directamente el peso. Digan peso 2p, peso 3p. En ese caso, entonces, cuando vamos a sustituir el peso, lo vamos a trabajar como ese dato que estén dando. Peso igual a 2p, peso igual a 3p, eh, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, una de las primeras fuerzas que vemos allí que actúan es el peso. El peso necesariamente es dibujado, va desde el centro de masa de la partícula que estemos estudiando hacia afuera, vertical. ¿Ok? En el caso de las tensiones, se dibujan las tensiones de esta forma, como que si se estuviese alando. ¿Ok? De esta forma van las tensiones. Y fíjense que en este caso tenemos dos tensiones. Aquí se le llamó tensión 1, esta tensión que está acá, y se le llamó tensión 2, esta tensión que está acá. Entonces, fíjense lo importante de haber determinado anteriormente el ángulo, porque eso va a permitir, pues entonces, ubicar el ángulo en los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre deben contemplar las fuerzas y los ángulos que proyectan esas fuerzas, tanto en la vertical como en la horizontal, ¿ok? Así como está acá. Fíjense que acá se tienen las fuerzas y se tienen eh, los ángulos allí en ese diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Luego de eso, se puede hacer, o podríamos hacer, sumatorias de fuerza en I. Entonces, en este caso, se hacen sumatorias de fuerza en I y se considera, fíjense acá, esto que está acá quiere decir que yo voy a hacer sumatoras de fuerza en I, pero yo estoy considerando positivo hacia la izquierda, porque en este caso se me es conveniente colocar positivo hacia la izquierda, porque fíjense que la trayectoria de la partícula C es una trayectoria circular, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ella va a tener una componente, en términos de aceleraciones, va a tener una componente normal que apunta hacia el centro de curvatura, ¿sí? Y va a tener una componente tangencial que es tangente a esa trayectoria, ¿ok? Entonces, es conveniente colocarlo positivo hacia la izquierda para que cuando hagamos sumatoria de fuerza y lo igualemos a masa por aceleración, esa aceleración la coloquemos positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hubiésemos colocado positivo hacia la derecha? Pues entonces cuando hagamos sumatoria de fuerza y lo igualemos a masa por aceleración, esa componente de la aceleración tendríamos que colocarla negativo. Entonces, siempre es conveniente tratar de colocar el sistema de coordenadas de forma tal que no tengamos que colocar ese negativo, porque es muy probable que en el examen se nos olvide colocar ese negativo y entonces por ende el problema estaría mal. Entonces, bueno, es importante que estemos bien claros en ese detalle, ¿ok? Sin embargo, no necesariamente tiene que ser positivo, no tenemos que establecer que sea positivo hacia la izquierda. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que la aceleración normal o la componente de la aceleración normal apunta hacia el centro de curvatura y en función de eso vamos a determinar el signo, si es positivo o negativo, dependiendo del sistema de coordenadas que estemos empleando. ¿Ok? Pero es muy importante que cuando hagamos sumatoria de fuerza, especifiquemos en un lado hacia dónde nosotros estamos considerando positivo y hacia dónde lo estamos considerando negativo. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, fíjense, si hacemos sumatorias de fuerza en I positivo hacia la izquierda, vamos a ver cuáles son todas las fuerzas que actúan en I, ¿ok? Fíjense en el caso de la tensión 1,
va a tener dos componentes, una componente en I y una componente en J. ¿Ok? Entonces, cuando proyectamos una fuerza sobre una componente, eso simplemente es la fuerza por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con respecto al, al eje de coordenadas que estamos proyectando, que en este caso sería la fuerza, que sería T1 por el coseno de 60. ¿Y cuánto es el coseno de 60? Un medio, ¿ok? Y por eso nos da este resultado. De igual forma, vamos a hacer con la tensión 2. Vamos a proyectar la tensión 2, sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces sería la tensión 2 por el coseno del ángulo que forma la tensión 2 con respecto al horizontal, y en ese caso sería coseno de 60, que es igual a un medio. Fíjense algo importante, que se colocan ambas proyecciones positivas. ¿Por qué positivas? Porque recordemos que el sistema de coordenadas que estamos empleando acá es en Y positivo hacia la izquierda, ¿ok? Muy pendiente con eso. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, la aceleración de C1 normal, ¿ok? Muy importante. No es la aceleración absoluta, sino que es la normal, ¿ok? Entonces, fíjense, si seguimos desarrollando esta ecuación, un dato importante es que recordemos que la aceleración normal no es más que la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿ok? Entonces, eso precisamente es lo que hicimos acá. Expresamos esa aceleración normal en términos de velocidades y luego, fíjense que nos dan como dato la velocidad de c respecto a tierra, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces, lo único que se hace simplemente es sustituir ese dato acá en esta ecuación y finalmente vamos a tener esta ecuación, ¿ok? Que dice que la tensión 1 medio más la tensión 2 medio va a ser igual a la masa, ¿ok? Que multiplica la raíz, entre paréntesis, la raíz de la raíz de 3GL al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿El radio de curvatura cuál es? Fíjense que el radio de curvatura es esta distancia que está acá. Es la distancia que hay desde C, que es el centro de el centro de la partícula que estamos estudiando, hasta este punto que está acá, que es, le podemos llamar O. Este punto que está acá es este. ¿Por qué? Porque fíjense que la partícula C o la esfera C va a girar respecto a ese punto que le vamos a llamar O. Entonces la distancia de C hasta O es mi radio de curvatura. ¿Cómo lo puedo calcular? Simplemente empleando el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, para determinar el radio de curvatura, ¿qué se tiene? Se tiene este triángulo cuya hipotenusa es L, cuyo ángulo es 60, y aplicando el coseno de 60, el cual indica que es cateto adyacente, que sería el radio de curvatura, sobre hipotenusa, que es L. De esa forma podemos determinar el radio de curvatura para luego sustituirlo acá en esta ecuación. Entonces, al sustituir, finalmente se tiene, vamos a tener una ecuación 1, que va a ser T1 sobre 2 más T2 sobre 2 igual a 2mg raíz de 3. ¿Ok? Ahora bien, ya trabajando el sistema, haciendo sumatorias de fuerzas en I, vamos a trabajar el mismo sistema, pero haciendo sumatorias de fuerza en J. En este caso, vamos a hacer sumatorias de fuerza en J considerando positivo hacia arriba. Y en ese caso, muchachos, cuando hacemos esa sumatoria de fuerza, recordemos que tenemos allí las tensiones. Ambas tensiones van a tener una componente vertical, ¿ok? Entonces, fíjense algo acá rapidito. Fíjense acá el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a proyectar la tensión 1 en J, vamos a proyectar la tensión 2 en J, y bueno, pues el peso que ya directamente lo tenemos proyectado en J. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Solamente la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Entonces, la tensión 1 sería la tensión 1 por el coseno de 30 positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que la flechita que tenemos acá, cuando la proyectemos en J, queda positiva hacia arriba. Entonces, esta proyección queda positiva. Caso contrario, cuando proyectamos la tensión 2. Fíjense que si proyectamos la tensión 2 en J, sería la tensión 2 también por el coseno de 30, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque fíjense que el sentido
de esa flechita apuntaría hacia los J negativos, ¿ok? Y el peso, en ese caso, el peso sería mg negativo. Entonces, eso lo podemos ver acá. Lo podemos ver acá. La tensión 1 por el coseno de 30 positivo, la tensión 2 por el coseno de 30 negativo y el peso negativo. ¿Ok? Eso va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque en J no tenemos ninguna componente. En el plano horizontal, en nuestro plano horizontal, nosotros lo que vamos a tener es la componente en I, la componente en K, que va hacia adentro, por así decirlo, y la componente en J, que va hacia acá, hacia arriba. ¿Ok? Por así decirlo. Lo que pasa es que acá es un poquito difícil de ver porque, bueno, digamos que por la modalidad de cómo se está explicando. ¿Ok? Pero fíjense que vamos a tener, en el plano horizontal está formado por la componente I o por el sistema de coordenadas I, donde se proyecta la componente normal de la aceleración, el, el sistema de coordenadas K. K es perpendicular a I, entonces K es perpendicular a I y la aceleración tangencial va en dirección K y en la componente en J no tenemos ninguna aceleración. ¿Ok? Entonces eso, bueno, analícenlo un poquito para que traten de verlo allí. Es algo bastante espacial, por así decirlo. Entonces, pues nada, en la sumatoria de fuerza en J, eso va a ser igual a cero porque allí no tenemos ninguna componente, no tenemos ninguna componente de aceleración. Y si desarrollamos esa ecuación, pues vamos a tener que la tensión 1 va a ser igual a mg más la tensión 2 raíz de 3 sobre 2. Y eso le vamos a llamar ecuación 2. Entonces ya aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esta tensión acá, la tensión de la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ok? Para que todo me quede en función de la tensión 2 y proceder a despejar. Entonces, fíjense. Pero antes de eso, como para simplificar los cálculos, vamos a multiplicar por raíz de 3 la ecuación 1. ¿Ok? Ya van a ver por qué se hace esto, para que cuando hagamos eso se simplifique. Recordemos que hay dos formas bueno, hay varias formas de desarrollar sistemas de ecuaciones. En este caso tenemos un sistema de ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos aplicar el método de sustitución, el método de igualación. El método que yo les estaba diciendo que pudiese ser es sustitución. Simplemente es despejar la tensión 1, sustituirla acá, y luego cuando se tenga todo en función de la tensión 2, se procede a despejar la tensión 2. ¿Ok? Eh, pero aquí lo vamos a hacer de otra forma, ¿ok? Vamos a multiplicar la ecuación 1 por raíz de 3 sobre raíz de 3 y va a quedar la ecuación 1 que le vamos a llamar ecuación 1', va a quedar por tensión 1 raíz de 3 sobre 2 más tensión 2 raíz de 3 sobre 2 igual a 2 mg raíz de 3. Entonces fíjense que esto que está acá es muy similar a esto, ¿sí? Muy, muy similar. Entonces, pues nada, de esa forma vamos a sustituir 2 en 1, ¿ok? Entonces, al sustituir eso, de esa forma, todo me va a quedar en función, como les dije anteriormente, todo va a quedar en función de la tensión 2, ¿sí? Todo va a quedar en función de la tensión 2. Y pues entonces se procede a despejar la tensión 2 que da como resultado de esto. Y ya al tener la tensión 2, simplemente se sustituye eh, esa tensión 2 en la ecuación número 2 para que luego todo me quede en función de la tensión 1 y finalmente despejar la tensión 1. Entonces, en este ejercicio, para nosotros la tensión 1 va a ser igual a la tensión CD y la tensión 2 va a ser igual a la tensión CA. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, esto ha sido todo en cuanto a este ejercicio. Cualquier duda ya saben, lo dejan en el video. Y pues bueno, muchísimas gracias.